Buenas noches. La primera de las 7 palabras dicha por Jesús en la cruz tenía que ver con su profunda preocupación por el estado de la humanidad. Y esto lo vemos en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y les voy a dar un poco de contexto de lo que había acontecido hasta ese momento. Luego de haber compartido la última cena con los discípulos y de haber atravesado las penas y sufrimientos del Getsemaní, Jesús fue arrestado y llevado a comparecer ante el sumo sacerdote y los principales del Senedrín. Luego a Jesús lo llevaron donde Pilato, y al este no encontrarle culpa alguna, decidió llevarlo donde Herodes, quien tampoco lo encontró culpable y nuevamente lo envió donde Pilato. Al no saber qué hacer con él, porque sabía que era inocente, pero ante el reclamo de la multitud, Pilato decidió exponer a Jesús y darle a escoger a los judíos entre Jesús y Barrabás, quien era un criminal, asesino y ladrón. Y el pueblo eligió que dejaran libre a Barrabás y le pidió a voces que crucificaran a Jesús. Imagínense ustedes a Jesús en esta escena, después de haber sido golpeado, humillado, masacrado, abofeteado, después de sufrir de la manera en la que él sufrió. ¿Cuáles piensan ustedes son los sentimientos que Jesús tuvo hasta esta persona? Bueno, pues si él hubiera sido hombre, seguramente él estuviera odiándolo a todos ellos y querría lo peor para ellos, ya que esto es a lo que nuestra carne nos lleva. Sin embargo, él era Dios. Y aún teniendo forma de hombre, él siempre tuvo una mirada de misericordia para cada uno de ellos. Así es que clavado en la cruz, con 2 criminales a su lado, comenzando sus largas horas de agonía, las cuales eran necesario que él sufriera por el pecado de toda la humanidad, es cuando vemos a Jesús pronunciar esta primera de sus 7 frases dichas de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que analicemos esta frase que realmente viene siendo una oración que Jesús elevó en medio de su dolor y agonía. Dice Padre, porque a pesar de todo lo que le estaba pasando, Jesús reconocía que todo formaba parte de los planes de Dios. Y es por esto que en esta oración, más allá de la circunstancia, Jesús sigue reconociendo a Dios como su Padre y sigue dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque para ello fue a lo que Él vino a la tierra. Y la segunda parte, perdónalos. Jesús, lejos de pedir por su propia situación, se centra en los demás. Es por ello que Él es nuestro intercesor. En lugar de pedir por alivio, por su dolor, por un rescate o por cualquier otra cosa que resultara en beneficio de su persona, Jesús se negó por completo a sí mismo para poder hablar a Dios en favor de los demás. Pero no solo estaba hablando en favor de cualquier otro, sino de aquellos que los torturaron a él y lo estaban llevando a la muerte. Y termina diciendo, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús hace esta petición? Por la necedad humana. En el Salmo 14:11 el salmista dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Ante las maravillas de la creación, es imposible no reconocer que hay algo más grande detrás de todo eso. De la misma manera, no tiene sentido pensar que la humanidad rechazara al Hijo de Dios, especialmente con todas las profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. Ellos no sabían lo que hacían y es por eso que aunque tan sin sentido, Jesús le pide al Padre que los perdone de este pecado. Y vemos la respuesta a esta oración contestada en la muerte de Jesús cuando Él murió, ya que Él fue un sacrificio agradable para el perdón de nuestros pecados, de manera que cualquiera que en Él crea será salvo y podrá abrazar ese perdón por el que Él oró en la cruz.
También vemos que el centurión que estaba a los pies de Jesús se arrepintió y cuando Jesús murió dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Uno de los ladrones que estaba con él en la cruz también le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El mismo Nicodemo finalmente se alineó con Cristo y así vemos millones de personas que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador después de su muerte. Y es a partir de este sacrificio en la cruz que se rasgó el velo que nos separaba de Dios. Tenemos libre acceso a Él. Y esta fue una verdadera demostración de amor hacia sus enemigos y mostrando que todo aquel que quiera ser su discípulo debe de negarse a sí mismo. Y es por esto que Jesús nos llama a llamar a nuestro prójimo. Debemos de tener misericordia con los demás porque Dios la tuvo con nosotros al perdonar toda nuestra maldad por medio de la obra en Cristo. Así es que yo los invito a que den por gracia lo que por gracia han recibido del Padre. Y es por eso que los llamo a que reflexionen en este día y piensen cuál es esa persona que les ha hecho mal, que los ha ofendido, que los ha humillado, e imiten a Jesús y le extiendan el perdón a ellos, ya sea a través de una llamada, de un mensaje, de una carta, de un correo electrónico, porque si Jesús lo hizo por ellos y por ti, ¿cómo tú no lo vas a hacer por los demás? Gracias. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, gloria a Dios. Estamos hoy presentes en un día tan especial porque estamos compartiendo esta palabra. Yo creo que me tomé mucho tiempo pensando exactamente qué le iba a decir a cada hermano de ustedes. Y llegué a esta conclusión. Simplemente no fue bautizado. Simplemente no diezmó. Simplemente no entró por esa puerta. Tampoco llegó a un retiro o tuvo la oportunidad de estar en uno de estos grupos. Jesús no sanó sus heridas. Wow. Tampoco lo salvó como había dicho el otro que estaba al lado de él y decía, si tú eres Cristo, sálvate a ti y sálvate a nosotros. Igual lo que estaban abajo proclamando, diciendo, también sálvate a ti y sálvate a nosotros. Lo único que hizo este ladrón, un simple pecador, fue haber dicho, yo creo en ti. Eso fue lo único que él dijo. Yo creo en ti. Y muchos de nosotros tenemos que reconocer que a veces no estamos diciendo eso. Recordemos algo que dice la palabra del Señor. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda y más bien tenga vida eterna. Amén. Simplemente un hombre del mundo, nadie importante, nadie que tenía dinero. Lo único que hizo esta persona fue haber dicho, yo creo en ti. Nadie lo acusó. Y nadie lo acusó porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado. Cuando yo estaba escribiendo estas palabras, yo me imaginaba algo y se me vino a la mente, hasta se me vino en un sueño. Y yo me reía porque yo decía, cuando este hombre entró al cielo, yo me imagino los ángeles diciendo, ¿y qué tú estás haciendo acá? Es cuando tú no estás en la lista. ¿Qué tú le dijiste al Señor? Simplemente Él solo dijo, acuérdate de mí cuando tú estás en tu reino. Wow. ¿Y qué te dijo Jesús? Simplemente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Palabras poderosas, hermanos. La gracia de Dios
salva al peor de los pecadores. La gracia de Dios será dada a cualquiera que la pida a través de la fe de Jesucristo, que es tu Salvador, el mío y de todo el mundo que está aquí presente. Y si tú sales hoy por esa puerta, recuérdale a aquella persona que tú quieras ayudarle, que la única manera es por la salvación de Dios. Simplemente un hombre que tuvo la oportunidad de salvarse, como muchos de nosotros que hemos estado aquí siendo pecadores. Y lo único que tenemos que decir nosotros, entre lágrimas, entre todo sufrimiento que tú estás pasando en este momento, es decir: Señor, yo creo en ti. Es lo único. Y es lo único que tengo para ustedes hoy, simplemente. Gracias. Buenas. Hoy me toca la tercera palabra que Jesús mencionó en la cruz y se encuentra en Juan 19 del 26 al 27. Y dice: y cuando Jesús vio allí a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y entonces dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su familia. Hoy hay dos enseñanzas que me gustaría, enseñanzas prácticas que me gustaría compartir con ustedes de este versículo. El primero es el valor de honrar a nuestros padres. Todos nosotros tenemos que amar a nuestros padres, pase lo que pase. Yo sé que todos aquí tenemos nuestras historias, nuestros temas con nuestros padres. Algunos fueron padres ejemplares, otros no lo fueron o no estuvieron presentes. Pero podemos ver aquí a la madre de Jesús, María. Y algo que yo veo en muchas madres que conozco es que las madres tienden a ser dedicadas y se sacrifican por sus hijos. Cuando no hay comida, la madre deja de comer para darle comida a sus hijos. O la madre deja de hacer cosas en orden de llevar a sus hijos a juegos o lo que sea. Y aquí vemos a la madre de Jesús y tres cortas historias en la cual uno puede ver su amor, su dedicación y su preocupación por su hijo. El primero es cuando Jesús era pequeño, ella se vio obligada con su familia y con Jesús huir a Egipto por temor a su vida, ya que Herodes había hecho un decreto de matar a todos los niños menores de 2 años. También está la historia de aquella ocasión cuando María estaba de regreso a su ciudad y de repente se da cuenta que Jesús no está con ellos. Como cualquier padre, se puso ansioso, preocupados. Mis padres se hubieran puesto a sí mismo y regresaron a Jerusalén. Imagínense el alivio que ellos sintieron de que su hijo de 12 años estaba bien, estaba en el templo con los escribas. Y podemos ver en la escena que acabamos de ver a una María allá a los pies de Jesús, donde su hijo estaba siendo sacrificado. Y así como los padres velan por sus hijos, nosotros los hijos debemos de velar por nuestros padres. Va a llegar un momento, si no ha llegado, en el cual nosotros los hijos vamos a tener que cuidar de nuestros padres. Vamos a tener que protegerlos, proveer por ellos, pasar tiempo con ellos, escucharlos. Y en la Biblia se nos dice en Éxodos 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este versículo es una exhortación para todos, porque todos tenemos alguna forma de padre. Y es una promesa. Y dice: una larga vida para tú disfrutar en la tierra. Y eso viene cuando uno honra a nuestros padres. Es interesante notar que en medio del dolor que Jesús estaba pasando, Él se toma un tiempo de no pensar en su sufrimiento, en el dolor que está pasando, sino que se pone a pensar: ¿con quién se va a quedar mi mamá? Y si me pongo a llorar, perdón, es que... y uno puede ver cómo Jesús, en medio de su dolor, tiene la confianza de pedirle a Juan era la persona que estaba ahí, de que se encargara de su madre.
de que velara por el futuro de su madre. Históricamente hablando y en el contexto de la historia en el Imperio Romano, las mujeres sin un hombre, no podían hacer nada. Y Jesús, como el primogénito, era la persona encargada de velar por su madre. Esto nos da a entender que quizás José había muerto y María era viuda durante esta época. Jesús muriendo tenía que buscar a alguien que pudiera cuidar a su mamá durante ese tiempo y elige a Juan. Y Juan fue el único discípulo que estaba presente. Todos huyeron. Pedro estaba lejos, pero Juan estaba ahí a los pies de Jesús. Juan dio carácter de lealtad, coraje, fe con su presencia ahí. Y en el versículo dice que Juan era el discípulo amado y no era amado porque quiso, sino porque estaba presente. Y Juan se tomó en serio esta comisión y dice que desde aquel momento el discípulo la acogió en su familia. Tú que tienes a tu padre aquí, presente, vivo, sean jóvenes o mayores, nosotros tenemos que honrarlos, preocuparnos por ellos, escucharlos, proveerles, acompañarlos. ¿Y cuánto daría las personas que han perdido a un padre de tenerlo y mostrar eso? El último punto que quisiera enfatizar, y es en sentido general, es que Dios cuida de nuestras vidas. Dios ve nuestras aflicciones, nuestras lágrimas, nuestra impotencia a situaciones. Y Él quiere dejarnos saber que no estamos solos, que Él nos acompaña día a día, que no hay problema que podamos estar enfrentando, que Él no esté ahí y que pueda resolver. Dice primera de Pedro 5:7, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús no solamente quiere ser amigo tuyo en los tiempos buenos, Él quiere ser amigo tuyo en los momentos difíciles. Y eso es una promesa que Jesús dio antes de irse al Padre, que dice, estaría con nosotros siempre. Quizás Dios no está presente aquí, que uno puede darle un abrazo, pero Dios puso a pastores, a familiares, amigos, hermanos en la fe, que nos acompañan en esta carrera que llamamos vida. Y Dios nos pone esas personas y es un reflejo de Dios aquí en la tierra. Y les quiero recordar de nuevo que Dios nos quiere ayudar. Dios quiere que nosotros honremos a nuestros padres. Y la vida sin familia es un poco triste. Y quizás no tengamos familiares de sangre, pero tenemos hermanos en Cristo que algunas veces son más fuertes que hermanos de sangre. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Me ha tocado compartir con ustedes hoy la cuarta palabra pronunciada por Jesús y se encuentra en Mateo 27, versos 45 y 46 y dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por un espacio de 3 horas, el cielo se cubrió de oscuridad. Un momento en el día donde por lo general el sol está brillando en todo su esplendor, de repente se torna sombrío, como presintiendo y anunciando lo que iba a suceder. Sombra se mezcló con sombra y una quietud escalofriante debe de haber arropado a todo el que se encontraba allí en el Gólgota. Y es aquí, bajo ese escenario, que Jesús grita, dice la palabra, en voz alta, con fuerza, no sé cómo, porque ustedes vieron, grita, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es en este momento cuando Jesús deja ver a flor de piel
una emoción plenamente humana, esa sensación de abandono. Qué tristeza, ¿verdad? Qué pesar, cuánto dolor tiene que haber sentido Jesús en ese momento, cargando con nuestros pecados, cargando con nuestra vergüenza, colgado de ese madero. Ninguno de nosotros puede realmente imaginar el peso de ese sacrificio, la agonía por la que él pasó. Abandonado por sus discípulos, ya ahí no quedaba nadie, siendo objeto de burla por aquellos que hacía una semana le gritaban Hosana. Jesús exclamó esta frase porque por primera vez en su vida está experimentando una separación de Dios. Y eso que Jesús experimentó en ese momento es algo que yo sé que todos nosotros conocemos muy bien, porque de alguna manera u otra todos hemos pasado por momentos de sufrimiento, ya sea que nos estemos ahogando en un mar de ansiedad, que hayamos tenido una pérdida muy grande o que estemos pasando quizás por alguna enfermedad. Y es probable que igual que Jesús, tú te hayas sentido solo, tú te hayas sentido desamparado, sin ayuda a la vista y hayas exclamado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase pronunciada por Jesús es la única de todas que salen dos de los recuentos de ese momento de la crucifixión y muerte de Jesús. Y es una frase que es un eco de lo que pronunció el rey David en el Salmo 22, que es una profecía de lo que iba a acontecer, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Y es curioso para mí también ver cómo, por lo menos que yo sepa, esta es la primera vez que tenemos registrado en la que Jesús no se refiere a Dios como mi Padre. Por ese momento, ese breve momento, Jesús sintió esa separación de su Padre. Y es que tenemos que entender que el pecado no solamente trae muerte, que es terrible en sí, pero también nos separa de Dios. El Padre no tolera el pecado en su presencia, como se nos dice en Isaías 59:2. Son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 53:6 también nos dice, sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Jesús murió por nuestros pecados y sufrió una muerte verdaderamente horrenda. Pero además de eso, sufrió la agonía de estar separado de Dios. Luego de haber pasado toda una eternidad con una comunión íntima, perfecta con el Señor, de repente siente ese dolor de esa separación, ese abandono. Jesús, que nunca pecó, ahora cargaba con los pecados tuyos y con los pecados míos. Y en ese momento sufría ese horrendo sentimiento de abandono. Y todo eso por amor a ti y por amor a mí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás tú no has exclamado esas palabras exactas, pero yo sé que tú has estado en esa misma posición. Quizás clamando por una ayuda que no ves llegar. Quizás has llevado en tu corazón ese mismo temor, esa misma ansiedad, ese mismo sentido de desesperanza a la que se refirió el salmista y que Jesús repitió en la cruz. Yo misma, de manera particular, he pasado días así de oscuros en los últimos años de mi vida. Uno de ellos fue el 20 de abril del 2017, cuando mi papá falleció. Yo recuerdo haber preguntado, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Se olvidó de mí? ¿Se olvidó de mi familia? Y realmente en ese momento no obtuve respuesta, solo silencio, y era como si en efecto Dios me había abandonado. Y luego vino el 29 de diciembre del 2019, mi hijo Alejandro, diagnosticado con una enfermedad hasta ahora sin solución. Y de nuevo ese sentimiento de abandono, de desamparo, de sentir que Dios no me escucha. Y solamente ahora, años después, mirando atrás, es que yo puedo ver la mano de Dios obrando en mi vida y en la de mi familia.
Jesús colgando en esa cruz, con el peso de todos los pecados del mundo sobre sus hombros, se sintió también abandonado por Dios. Y muchas veces cuando nos sentimos así, atravesamos momentos difíciles, pensamos que Dios nos ha abandonado. En esas noches oscuras de nuestras almas, donde no le vemos, donde quizás no le sentimos, sus palabras finales a sus discípulos deben de traernos consuelo. Cuando él dijo en Mateo 28:20, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos. Cierro leyendo unos versos del Salmo 22 que dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Y termina diciendo: pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Dios está contigo, mi hermano y mi hermana, y su respuesta no tarda. Dios nos bendiga. Muy buenas noches, hermanos. A mí me toca la quinta palabra. Preciosa sangre que mi vida cambió. La quinta palabra de Jesús en la cruz es: tengo sed. Esta quinta palabra pronunciada por Jesús, reflejando su agobiante necesidad de agua para reponer todo el líquido que había perdido. Realmente su sufrimiento comenzó en Getsemaní cuando estaba orando. Cuando él, en completa sumisión al Padre, oraba: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su angustia era tal que gotas de sangre caían de su frente. Y esto no fue precisamente una metáfora, sino una realidad que es factible, ya que está comprobado que bajo un gran estrés emocional, los vasos capilares pueden romperse y juntarse con el sudor. A esto le siguió la tortura por latigazos y flagelación, ya que las correas del látigo estaban preparadas con bolitas de plomo en los extremos para que literalmente lo cortara y los desgarrara. Desgarrara la piel, los músculos y con ellos las venas y arterias. 39 fueron los latigazos que recibió. Imagínense luego la cantidad de sangre perdida por las heridas, las que le hicieron al colocarle la corona de espinas, que dicho por los médicos, el cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo. Y luego el ser clavado en los pies y en las manos a la cruz. Entonces Jesús había perdido bastante sangre. Deshidratado, gime por un poco de agua diciendo: tengo sed. Y esto fue profetizado en el Salmo 21, que dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Imagínense, la lengua pegada al paladar de tanta sed que tenía. Y sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él voluntariamente estaba entregando su vida, cumpliendo lo profetizado por él en el Salmo 69, que dice: esperé quien se compadeciese de mí y estoy acongojado. Esperé quien me consolara y ninguno hallé.
Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Acabamos de ver cómo así fue. No fue agua, sino una esponja empapada con un vino agrio en un hisopo, lo que le acercaron a la boca de Jesús. En el verso 20 hemos leído, hermanos, Jesús deja ver otro tipo de sed, no solo física, sino también emocional y espiritual. Su corazón quebrantado, acongojado, esperaba compasión, misericordia, un consolador, y no lo halló. Pues aún su padre, con quien él contaba, lo dejó pasar por esa circunstancia. Jesús tenía sed de su padre, de estar con él, de refugiarse en él. El Salmo 42, de igual manera, el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Hermanos, así como Jesús, el salmista lo buscaba con todo su ser. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos hoy? ¿Sabe usted, hermano, hermana, que el Señor lo desea? Que el Señor lo está buscando como adorador en espíritu y en verdad. Y la historia nos cuenta cuando Jesús pidió de beber a la mujer samaritana. Y él le dijo así, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer entonces le respondió a Jesús, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a buscarla. Hoy, ¿qué le diríamos? ¿Cómo le responderíamos hoy a Jesús? ¿Tienes sed de Él? ¿De su presencia? ¿De conocerle? ¿De conocer su voluntad? ¿De cumplir su propósito en tu vida? Vengamos hoy confiadamente a pedirle esa agua de vida que Él tanto nos quiere dar. Pero vengamos con un propósito, porque esa agua que Él quiere darnos no es solamente para calmar nuestra sed. Él nos está prometiendo algo más, que si nosotros bebemos de Él, vamos a convertirnos en fuente, en esa fuente donde va a fluir su Santo Espíritu y su amor a través nuestro. Es mi deseo que hoy todos podamos decirle al Señor que así sea. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios le bendiga. Esta noche me corresponde compartir esto sobre la sexta palabra de Jesús en la cruz, donde nos decía en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es una frase, wow, por más difícil que sea ver ese sufrimiento que él estaba pasando allá, lo que estaba padeciendo, todos esos maltratos. Pero
aunque no lo aparente así, es una frase de victoria. El Señor allí estaba declarando en este momento su victoria sobre las tinieblas y la oscuridad. El pueblo y las personas que estaban allí no lo entendían así, pero él sabía muy bien la misión que él estaba tratando de llevar a cabo. Él sabía que él no tenía rival allí. Nadie podía medirse con el Señor, nadie podía medirse con su estatura. Igual las personas que le estaban vociferando cosas allí, él podía bajarse de la cruz y hacer todo lo que le decían, pero él sabía que el Padre tenía un plan más grande y un propósito más grande con lo que él estaba haciendo allí. Entonces, él estaba consagrado y fijado a esa misión. Nos dio un ejemplo magistral de lo que es la obediencia y la sujeción al Padre. Como nos compartía la hermana Betty en uno de sus versos, cuando el Señor estaba angustiado, ¿no? Él le pidió al Señor: Padre, si tú puedes pasar esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. O sea, él sabía lo que venía, pero aún así él estaba a la voluntad del Padre. Otra cosa que vamos a ver en este enunciado son varias enseñanzas. Una de ellas es que la deuda estaba completamente paga. En términos de contabilidad, en ese tiempo que cobraban los impuestos y todo, cuando se usaba este término de consumado quería decir que la deuda fue pagada en su totalidad. ¿Y cuál fue esa deuda, mis hermanos? Fue la deuda por las transgresiones y nuestras iniquidades, nuestros pecados de aquella humanidad caída. Una humanidad que es muy similar a la que todavía vemos hoy en día, lamentablemente, a nivel mundial, que es preocupante y lamentable, pero sigue existiendo. Entonces, otra cosa que el Señor nos estaba haciendo ver allí y declarando era que todo se había cumplido. La determinación que Él tenía allí en este momento, o sea, de llevar a cabo su misión. Una de sus misiones era cumplir estas profecías y estas escrituras que estaban allí. Esa ley que en un pasado se declaró sobre él, muchas profecías se declararon sobre Jesús y él cumplió, bueno, más de 300 profecías cumplió Jesús. Pero esa ley, los hombres, los fariseos, los escribas de esos tiempos, la fueron moldeando al hombre, las fueron quebrantando, las fueron alterando, ¿ok? Y creían que ellos estaban creyendo en Dios o que conocían a Dios y que estaban predicando la palabra de Dios, pero era todo lo contrario. Ellos por fuera podían aparentar mucho, pero por dentro eran un sepulcro. Eran muertos completamente espiritualmente y no tenían amor por el prójimo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor con esto les dejó un espejo y nos dejó a nosotros, a cada uno, un espejo. Y en ese espejo está reflejado lo que es vivir una vida de agradecimiento, de sujeción al Padre, bondadosa y una vida justa, no una vida religiosa. No una vida religiosa. En ese momento en la cruz cumplió Jesús e hizo realidad una más de todas esas profecías de las que mencionaba, como nos leía el pastor al principio del servicio. En Isaías 53, a partir del verso 4, decía: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al Él cumplir estas profecías allí, nos estaba dando una esperanza y nos estaba confirmando que la palabra del Señor es firme y es eterna. Y que lo que se cumplió en ese tiempo
Ahora quizás todavía tenemos más, ¿verdad? Promesas y profecías que faltan por cumplir. Tenemos la esperanza y la seguridad ahora de que ellas van a ser cumplidas por nuestro Señor en su perfecta voluntad. Aquí todo había terminado. En inglés, la versión de inglés de esta frase dice, "It is finished". Todo ha terminado. Significa que ya no quedaba más castigo por pagar por los pecados. Ya no había más sufrimiento. Jesús lo asumió todo por nosotros. Por eso es que no hay nada que ninguno de nosotros podamos hacer hoy en día que pueda pagar esa deuda. Ya Él asumió todo. Que no hay más nada que hacer allí. Por eso damos gracias a nuestro Señor siempre, porque por su gracia y su misericordia tenemos la gracia de formar parte de este mundo ahora. Lo que me gusta también de acá era la perseverancia, que no importa lo que él estaba pasando allí, él nunca perdió la visión de the big picture, o sea, el cuadro completo. Él sabía a lo que iba. Es una muestra de que él reconocía que el sacrificio valió la pena, aunque no lo aparente así. ¿Crean ustedes, hermanos, que valió la pena? Amén, amén. Yo lo creo también, porque por ese sacrificio y por él estoy yo parado aquí hoy. Por él yo puedo levantarme todos los días, darle gracias a Dios por la familia que tengo, por mis hijos, por mi trabajo, por esta hermosa iglesia en la que nos ha colocado, donde podemos aprender a caminar debidamente de la mano con Él. Entonces, el Señor nos dio allí una muestra de cómo hacer las cosas bien y cómo llevarlas a buen término. Él no dejó las cosas por mitad, como muchos de nosotros, que somos dados a empezar algo y nunca terminarlo. En todas las áreas de nuestras vidas, ¿cuántas cosas estamos nosotros perdiendo la visión? Perdiendo de vista nuestra misión, qué es lo que queremos llevar a cabo en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, nuestros ministerios. Al fin de todo esto, señores, Jesús sabía la misión principal, la razón principal por la que vino acá, y fue a salvar el mundo, a salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces yo te exhorto a que analices, reflexiones en esta palabra. Mira hacia atrás y pregunta, o sea, ¿estoy haciéndolo bien o hay algo que puedo hacer mejor? ¿Estoy dando lo suficiente o voy a dar más allá como lo hizo Jesús? Él lo dio todo. Él lo dio todo. Podremos al final nosotros decir como nos decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues les dejo con esto, mis hermanos, y es que Jesús, por su gracia, por su sacrificio, Él selló esta victoria allí para cada uno de nosotros. Por Él somos salvos y por Él fue que Dios quiso interceder. O sea, Él usó a nosotros para interceder. Él usó a Jesús para interceder por nosotros. Por eso dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, la séptima palabra, la cual me toca hoy compartir con ustedes, que fue una expresión. Entonces Jesús, clamando en Lucas 23:46, dice, a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hemos visto esta noche, mis hermanos, las imágenes son elocuentes. Una imagen dice más
que una palabra o una expresión que yo te pueda compartir o que cada uno de mis hermanos te han compartido en esta noche. Esperamos que hayas abierto tu corazón y recibas esas pepitas de oro que decía el pastor en la introducción, que te puedas llevar en esta noche. Que no te vayas como viniste. No estamos celebrando un culto más, no estamos celebrando una reunión más. Estamos viniendo ante el hecho más trascendental en la historia de la humanidad y del cristianismo, mis hermanos. Pero para eso tenemos que tener la capacidad, no intelectual, sino la capacidad espiritual para poder discernir lo que el Señor trajo para cada uno de nosotros. Pero es importante que tú entiendas, aquí en la alabanza que tuvimos hace un momento decía que la historia cambió con la cruz. La vida, nuestra vida era antes de una manera y es diferente después de la cruz. Pero para eso tenemos que entender, tenemos que clarificar, tenemos que ver para qué se dio ese sacrificio. En esta expresión dada por Jesús en su última palabra, vemos tres frases. Padre, en tus manos, cuatro frases. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa Padre? Padre merecidamente llamó a Dios su Padre, pues él sabía que era el Hijo, que había sido obediente a su mandato, había sido obediente a lo que él le encomendó, que no importando en el hecho de muerte, él cumplió su promesa, su objetivo al cual había venido. Y él se dirigió a él en su última expresión, llamándolo como debe llamarse, Padre, con esa expresión tan hermosa, tan maravillosa, porque eres hijo de él, porque somos hijos de él. Por eso, cuán importante es esa palabra, Padre. A continuación tenemos la expresión en tus manos. En las Sagradas Escrituras, las manos de Dios representan inteligencia y la voluntad de Dios. También expresan sabiduría y poder. La inteligencia que Dios nos da para que podamos hacer todas las cosas que Él nos encomienda que tengamos que hacer. La tercera expresión, encomienda. Según la Biblia, encomendar significa entregar, confiarse al amparo o protección de alguien. Y Jesús no se estaba entregando al amparo o la protección de cualquiera. Se estaba entregando al amparo de la protección del Hacedor de todo, al que hace lo posible y lo imposible, al que hace posible que hoy estés tú aquí sentado, al que tengas tu familia, tu trabajo, la vida, porque recuerda que nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores de lo que Él deposita en cada uno de nosotros. Entonces a Él es que estaba encomendando. También dice que significa encargar a alguien que haga alguna cosa. Él estaba encargándonos. Jesús estaba entregando el cuidado de su vida con esa seguridad, con esa convicción, con esa firmeza que le sería devuelto después en el tiempo de la resurrección. Y lo sabemos y lo podemos contactar en las Escrituras y en la palabra. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te
apegues en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. En todo lo que tú hagas, en todo lo que tú realices, confía y encomienda tus caminos a Él. Finalmente, la expresión mi espíritu. Esto es sinónimo de alma, que es la forma subliminal del cuerpo. Aquí se abre la ventana de la eternidad. Esa eternidad que Él declaró, que Él vino cuando Él murió. Dice que Él vino, murió para el perdón de los pecados, de tus pecados, de mis pecados, de todos. Y para que tengamos vida eterna, dice. Ahí comenzó la eternidad. Por eso cuán importante es la cruz. Esa cruz que nos da la eternidad. ¿A cuál eternidad que tú quieres ir? Nosotros que somos padres y los que algún día van a ser padres, el día que carguemos a nuestros hijos, podemos declarar que ese hijo entra a una eternidad. Pero ¿a cuál eternidad tú quieres entrar? ¿A la eternidad que te ofrece Jesús a través de su muerte y su resurrección? ¿O a la eternidad que le presentó el enemigo a Adán y Eva en el huerto y le arrebató a través del pecado esa eternidad? Pero tuvo que venir Jesucristo a pagar las culpas, los pecados que Él y cada uno de los que vivieron en esa época, para el perdón de los pecados y para tener esa vida eterna. Hoy quiero que no te vayas de este lugar escogiendo esa eternidad. ¿Y cómo lo puedes realizar? Creyendo, declarando, porque la palabra es elocuente. En Juan 1, versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. No te vayas de este lugar reconociendo que eres hijo de Dios. Que no pase como pasó con los que no tuvieron esa visión que hoy nosotros podemos tener. Está en ti a qué eternidad te quieres ir. A la eternidad que te ofrece Jesucristo a través de su muerte y su sangre, o a la que está ahí porque dice que dice la palabra que todos podemos ir por un mismo camino, pero la puerta angosta y hay una puerta ancha. Dios nos dio libre albedrío para escoger a dónde queremos ir, pero Él te da en este día la oportunidad. Mira al que está a tu lado y dile: yo quiero verte en la eternidad que Jesús me está ofreciendo en esta noche. Solo depende de ti. Nadie te va a llevar a ese lugar si no es a través tuyo, mi hermano. Dios me los bendiga. Déjeme solamente hacer eco de una palabra de Jesús que no fue desde la cruz, pero igual hace referencia a la cruz. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 24, está detrás de mí en pantalla, donde Jesús le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy, mañana, traspasado, todos los días, cuando tengamos la dicha de abrir los ojos, tenemos el reto, mis hermanos, de preguntarnos si está en nosotros ir en pos de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Es una invitación que Él hace. Si alguno quiere, no es obligado. ¿Están conmigo, hermanos? No es obligado. Esto no es con pistola al pecho. Tienes que seguirme, tienes que buscarme. No. Si alguno quiere, y déjenme hablarles de ese querer, hermanos.
Ojalá que en esta semana de reflexión nosotros nos volvamos a la casa y que no solamente en estos días festivos, religiosos y demás, que cada día nos hagamos la pregunta: ¿cómo está el nivel mío de querer con respecto a caerle atrás al Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, porque les puedo decir, vivimos en una sociedad que no le está cayendo atrás a Dios. Una sociedad que por lo contrario está haciendo lo indecible para echarlo fuera, ¿no? Para aislarlo, para alejarlo, para que no sea tema de mesa, tema de conversación. Yo te digo hoy, incluye al Señor en tu vida. Particípalo de tu vida. Hazlo parte integral de quien tú eres. Pero importante los dos énfasis de este pasaje y este enunciado de Jesús. Si alguno me quiere caer atrás, tiene que tomar en cuenta dos cosas. Negarse a sí mismo, hermanos. Negarse a sí mismo tiene que ver con morir al yo, a lo que yo quiero. Porque está lo que yo quiero y está lo que el Señor quiere. Hasta que usted no pueda hacer de Jesús real y efectivamente el Señor de su vida. ¿Sabe quién es el Señor de tu vida? Usted mismo. Uno mismo es el Señor de su vida. Ahora, cuando tú mueres a tu yo, como el concepto del Señor dentro de un contexto que lo vemos en el Nuevo Testamento de siervos, ¿no? Y de amos. Cuando tú eres siervo del Señor, no por látigo, ¿están conmigo, hermanos? No por grillos y cadenas, sino por el amor con que Él nos amó. Nosotros le decimos: Señor, yo quiero lo que tú quieras para mí. Porque por bueno que sean mis procesos mentales, mis ideas, mis proyectos, ninguno se van a comparar con los tuyos. Entonces, el momento en que tú y yo comencemos a darle las riendas de nuestras vidas al Señor y digamos: Señor, no lo mío, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, que fue lo que Jesús nos modeló en el huerto, ahí en esa encrucijada, en ese momento donde Él podía percibir lo que se avecinaba. Señor, pasa de mí estas copas. Hay un plan B para yo no tener que pasar por este trago amargo. Ejecutémoslo, pero no mi voluntad, no mi deseo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Cuando usted vive, mi amigo, mi hermano, con esa actitud de no lo que yo quiera, lo que el Señor quiera, su historia va a ser distinta. Sus caminos van a ser distintos. Tus testimonios van a ser distintos. Tomar nuestra cruz cada día. Porque el caerle atrás a Jesús tiene que ver con morir a ese yo. Por eso decía el apóstol Pablo, no, en el libro de Gálatas, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú puedas decir: mi agenda no es en base a lo que yo quiero, sino a lo que yo he logrado discernir, Él quiere para mí. Hermanos, esa es la vida más satisfaciente que pueda haber. Cuando tú estás caminando bajo los designios, el plan perfecto del Señor. Porque total, dice la Biblia que nuestros caminos no son como los caminos que el Señor tiene real y efectivamente preparados para ti y para mí. Que nuestros pensamientos caen muy por debajo de los pensamientos con mucho esmero que Dios tiene preparado, tomándote a ti en cuenta. De modo tal, el que salva su vida, no, el que salva su vida, el que solamente se ocupa de lo suyo, al final se va a topar con la triste realidad que la va a perder. Ahora, el que pierda su vida, y no creo que se puede ni siquiera catalogar, por eso lo voy a poner entre comillas, como una pérdida. Cuando tú pierdes tu voluntad, no tu vida, cuando tú pierdes tu voluntad, cuando tu voluntad no tenga más peso que la voluntad de Dios, dice el Señor, ahí vamos a obtener realmente vida, satisfacción
de vida. Y yo quiero que en esta noche tengamos la oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos. Gracias, Señor. Yo sé que fuimos movidos por estas escenas, que hemos sido movidos por estas reflexiones. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué hago con lo que he visto, con lo que he escuchado? Pon tu fe en Jesús. Determina a partir de hoy, jueves 6 de abril, caminar tu vida como nunca antes de la mano del Señor. Y hablemos en un año, a ver cómo eso se ha traducido en tu vida, cómo el Señor ha sido más que bueno para contigo. Te estoy hablando de que no vas a tener problemas, no. Te estoy hablando de que no vas a tener conflictos y situaciones adversas, no. Pero cuando enfrentes esas situaciones, tomado de la mano de Jesús, cuán diferente es, hermanos. Otro gallo canta cuando tú tienes al Señor de tu lado, cuando tú tienes la perspectiva del Señor a tu favor. Así que estemos de pie rápidamente. Si podemos encender un poquito las luces, no sé si es posible, del salón. Porque quiero que oremos por ti. Quiero pedirle a los líderes, ustedes mismos que dieron las palabras, si se pueden poner aquí al frente mirando hacia allá. Y algunos otros líderes que puedan ponerse también por acá. Si tú estás aquí y quieres que oremos por ti para que el Señor se haga más real en tu vida, que esto que tú has escuchado de boca de estos hombres, de estas mujeres, estas imágenes que tú has visto y estás valorizando lo que el Señor ha hecho a favor de la humanidad, pero si la humanidad suena a mucha gente, lo que el Señor hizo por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo suena a mucha gente. De tal manera amó Dios a Modesto, que dio a su hijo, a su único hijo, a morir por mí, para que si yo tuviese la dicha en un momento de poner mi fe en Él, creer en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. Si ese eres tú, sal de tu asiento rápidamente y pasa sin ningún tipo de vergüenza aquí al frente, que queremos orar por ti. Acércate a cualquiera de estas personas, ahí donde tú estás. Sal de tu asiento, dile al que está a tu lado: con permiso, déjame pasar. Quiero que oren por mí en esta noche. Esos pasos que tú des desde tu asiento hasta acá son significativos, mi amigo. O sea, tú pudieras decir: no, pero el Señor que me toque aquí, Él no está aquí también en esta fila, está ahí también. Pero da esos pasos de fe, no para nosotros, no para el que está a tu lado, pensando en el Señor, que si pudo cargar esa cruz hasta el Gólgota por ti, que son unos 25 pasos desde tu asiento aquí por Él. Así que si ese eres tú, ya hay personas aquí al frente, pasa rápidamente aquí al frente, acércate a una de estas vidas que queremos orar por ti, para que la gracia, el favor de Dios se establezca sobre tu vida. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Acérquense a estas vidas, amados, oremos por ellos. Aquí hay un par de personas a mi izquierda. Oremos por estas vidas. Aleluya, aleluya. Si todavía no has bajado, hay tiempo. Baja ahí desde donde estés y busca aquí del Señor en esta hora. Déjenme hacer una oración colectiva. Mientras estos hermanos están orando por ellos, diríjanlo ahí en una oración de salvación. Oren por ellos, ministrenle lo que de repente el Señor ponga en sus corazones para con ellos. Y los demás que estamos aquí, oremos para que el Señor haga una obra en nosotros, donde cuando nos veamos en Semana Santa del 2024, no seamos los mismos, hermanos. Podamos decir: wow, cómo me impactó ese día de semana. Casi ni fui, y qué bueno que fui, porque cuánto me tocó el Espíritu Santo en ese servicio, en el cine, en el 6 de abril del 2023. Ese va a ser tu testimonio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Déjenme orar por ustedes en sentido general. Señor, gracias te doy, Padre, por traernos
a este lugar. Este lugar hoy es tierra santa, Señor, porque tú estás aquí. Señor, porque hemos tomado el tiempo para hablar de ti, para mirar a la cruz, para reflexionar sobre las implicaciones, Señor, de el tú haber venido, vivido entre nosotros, enseñándonos, sanándonos, tocándonos, dándonos esperanza, Señor, y que hemos podido ver, Señor, que no solamente llegaste a cumplir la misión del Padre llegando hasta la cruz, Señor, sino que aún la tumba no te pudo retener, y por eso este fin de semana celebraremos por todo lo alto, Señor, que tú vives, que tú reinas, que tú eres, que tú estás en medio nuestro. Aún ahora tú estás aquí para cada uno de nosotros, los que estamos aquí al frente, los que estamos en cada uno de nuestros asientos. Tú estás aquí, Señor, para nosotros. Llénanos de ti, Señor. Enciende una llama en nuestros corazones. Señor, no queremos seguir iguales. Señor, no podemos mirar estas imágenes, escuchar estas palabras y quedar iguales. Señor, queremos ser movidos por el gran amor con que nos has amado. Mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por venir y sustituirnos, Señor, y llevar sobre tus hombros nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, Señor, porque ahora gozamos de la paz con el Padre, de la paz con el prójimo, de la paz con nuestro propio ser. Gracias, Señor, porque no somos productos terminados, porque tú sigues obrando en cada uno de nosotros, Señor. Y yo pido por cada uno de los que estemos aquí, no importa que tengamos 1 año, 3 años, 5 años, 10 años en tus caminos, Señor, elévanos a nuevas alturas. Señor, no queremos estar navegando esta vida en una misma altura. Señor, remóntanos como el águila a nuevas alturas en ti. Señor, que el testimonio de tu vida, tu muerte, tu resurrección y tu pronta y segura venida, Señor, sea nuestro sostén cada día, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Rey.